sigue lloviendo bastante en nuestra ciudad, en Colombia. Hoy se acerca una tormenta, seguiremos viendo bastante lluvia. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Hoy, miércoles 3 de agosto. ¿Cómo están todos ustedes, don Duber? Muy bien, Nacho. ¿Qué ha hecho don Duber? ¿Por qué está tan serio, hombre? Mucho sol. Nacho. Sí. Entonces hoy sí sacó la ropita a secar. Hoy sí, la pude lavar por fin, Nacho. Hoy sí pudo. Yo pensé que mañana no alcanzaba a venir porque no había ropa limpia. Vea. Salió el sol. José, ¿usted por qué se ríe, hombre? Por la ropa de José. Imagina la cantidad Los de trapitos al sol. colgada en el balcón, en las ventanas, en el baño, en todas partes. En el baño, en el sofá. Detrás de la nevera. ¿Ah? Antes era nevera, rentable, sí, detrás de eso la es nevera. Ya no, la nevera de hoy no tiene secador Detrás de la atrás. nevera se ponían los tenis para que se secaran. No, el uniforme Y también, las Nacho. medias. También, la camiseta de educación física, Lo las más que medias. generalmente detrás de la nevera eso tiene polvito, entonces uno si pone la ropa tiene que tirarla muy contra la pared. Pero no, la táctica era poner la camiseta al revés, ¿no? Para que el polvito Le queda quedara en el conchuza, se interior. hay que plancharla. Eso. Cosas extrañas que suceden. No pensaría uno que esta crisis mundial nos pueda llevar a esto. El metro vuelve al tiquete de papel, algo que está ya bastante recogido. ¿Y por qué vuelve a eso? Nacho, mire, en el mes de julio habíamos mencionado que el Metro de Medellín pues ya había alertado que se estaba quedando sin insumos en la cadena logística de plástico y chips. Resulta que para poder utilizar la tarjeta cívica, pero también la tarjeta que es eventual, donde uno compra uno o dos pasajes o dos viajes, como generalmente lo llamamos, pues ya no se está pudiendo producir. El Metro de Medellín estaba vendiendo hasta unas 3.000 tarjetas eventuales, pero debido a la escasez de estos recursos, que es a nivel mundial, y eso ya nos lo ha explicado José Gil en múltiples oportunidades, pues el Metro dijo, bueno, muchas personas no tienen el celular con la aplicación y no podrán viajar desde la aplicación para recargarlo, entonces vamos a tener que volver al tiquete de papel. Este tiquete se estaba vendiendo desde el pasado 19 de julio y dijeron desde la gerencia de mercadeo del Metro de Medellín que eso se puede extender más o menos hasta noviembre. Esto es lo que nos advierten desde el Metro, pero también hay que decir algo muy importante. Si usted de pronto tiene una tarjeta de viaje eventual que usted ya no lo está utilizando porque usted ya migró a tener la aplicación en el celular, usted puede llevar esta tarjeta a cualquier taquilla del Metro. Si usted la devuelve, le van a recargar con viajes gratis en su aplicación y esa tarjeta le podrá servir a otra persona. Eso es lo que nos dicen. Desde el 19 de julio aproximadamente estamos vendiendo pues, el tiquete de papel en las estaciones. Simplemente los usuarios se acercan y en vez de que le den una tarjeta eventual, pues le dan un tiquete donde pues, pueden hacer su viaje y nosotros lo estamos recibiendo también en la zona de torniquetes. Tiene que ver con desabastecimiento a nivel mundial de tema de chips, más tema logístico, sobre todo en los países de Asia que se fabrican estas tarjetas. Con los fabricantes estuvimos revisando el tema y ellos a muchos otros sistemas de transporte también tienen un desabastecimiento, entonces nos tocaron implementar pues, unas medidas de contingencia temporales que en este momento pues, las están viviendo los usuarios. Y hemos hablado en repetidas oportunidades aquí de la lamentable arremetida que hay contra agentes de la policía, del ejército. Más de 30 personas han perdido la vida en muy poco tiempo. Se ha hablado mucho, pero ahí sí no se hace como tanto escándalo, se van volviendo como parte de las cifras. El gobernador Aníbal Gaviria se pronunció frente a algo que dijo este delincuente Otoniel. Sí, señor. Mire, Nacho, pues dio a conocer en las últimas horas que desde su lugar de reclusión en los Estados Unidos, el líder del Clan del Golfo, alias Otoniel, le envió un mensaje al grupo criminal del Clan del Golfo. Pues dice que es para que se cesen estos ataques a la fuerza pública y para que no se asesinen más policías. Se conoció pues Nacho que desde su prisión Otoniel envió como ese mensaje así abiertamente y pues el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se pronunció precisamente con respecto a esa petición de alias Otoniel, porque recordemos que Antioquia es uno de los departamentos más afectados por el Clan del Golfo y por este plan Pistola. Esto fue lo que dijo el gobernador Aníbal Gaviria con respecto a la petición de Otoniel. Yo no creo que la sociedad necesite escuchar peticiones de criminales, sino, aunque creo que vale que se arrepientan y que muestren ese arrepentimiento, pero aquí lo que la sociedad debe concentrarse es en
abrazar solidariamente a su fuerza pública, rechazar, no solo como gobierno y como institución, sino como sociedad, esas acciones contra nuestros policías y los miembros de nuestro ejército. Y me voy con 3 noticias bastante interesantes, porque Coordinadora apoya a los empresarios. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Bueno, continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Oiga, buenas noticias. Empecemos. Cifras de FENALCO en la Feria de las Flores. Nacho, vea, usted sabe que estamos pues a 2 días de arrancar la Feria de la Flores, empieza el próximo viernes, y FENALCO tiene grandes expectativas con esta feria, entre otros motivos porque van a ser obviamente una ocupación hotelera del 88% en promedio, porque se mueve todo el sector de la gastronomía, de la hotelería, del turismo, del comercio y demás. Veamos a la directora ejecutiva de FENALCO Antioquia frente a esas expectativas que tienen con la Feria de la Flores, Nacho. Esperamos en Medellín visitantes de distintos países, alrededor de 28.000 visitantes, una ocupación hotelera de casi el 90%. Más de 127 actividades se harán en distintos espacios del área metropolitana y también esperamos en el emblemático desfile de silleteros más de 900.000 asistentes. Ya, Nacho, el cálculo que se tiene es que la derrama económica fruto de la Feria de las Flores, de los 10 días de Feria de las Flores, es de 29 millones de dólares. Y se calcula que cada extranjero en la ciudad deja aproximadamente 116 dólares diarios. Estamos hablando de... ¿Cuánto? 116 dólares diarios. ¿Y cuánto es el si total? es extranjero. La derrama total son 29 millones de dólares. Me encanta esa noticia. Entonces, ¿cómo era la derrama económica me encanta en diciembre? Que no es una semanita, sino son 30, 40 son 30 días. días, 30 y tantos días. Si en estas son 29 millones de dólares, ¿en cuánto es? Es que es una plata que se le irradia a taxistas, venderos ambulantes, hoteles, restaurantes. O sea, que vale la pena ese millón de dólares. Sí, yo digo Claro. que sí, yo no sé por qué, pero tengo la sensación que puede ser una cosa bastante interesante. Y sin precedentes, Nacho. Y sin precedentes, Sí, bueno. claro. No iba nada contra usted, Imagínese María Andrea, que en el no solo- estábamos pensando en usted, sino en Nacho, otras no personas. sé si desde la administración son demasiado optimistas, creo yo, porque dicen que el solo desfile de silleteros esperan que sean 900.000 las personas que salgan con motivo. Me parece que son demasiadas, pues. Obviamente ya están instalando las tribunas Mire, en la regional y demás. Todo depende si se vuelve a la grandeza de los años anteriores. Claro que qué pesar de los silleteros, les tocaba una cosa durísima, eran unas rutas muy largas, muy pesadas. Sobre todo Oriental, yo recuerdo, Nacho, cuando se hacía en Oriental, era ¿Cuántas no grabé yo de esas? Oriental, Pero que Avenida iba Guayabal, gente y eso era la 70, una cosa José, larguísima. eso era reventar. Yo no sé si 900.000 pesos, porque estamos hablando ya casi que cerca del millón. Pero que iba un gentío y no eran precisamente ni 50 ni 60.000, eso era un gentío. Lo mismo que cuando hicimos aquí alguna estuvimos en el desfile de altos, antiguos y clásicos. Uy, eso, el gentío que sale a la calle a ver esto. Pero ahí, Yo Nacho, creo- hasta yo lo entiendo más porque es que el desfile es demasiado largo. Pues son vehículos, entonces... Sí, claro, no. Pero en el caso de los silleteros, el desfile es más corto. Yo no sé si en realidad tanta gente se alcanza a agrupar para ver el desfile. No, pero yo diría que cuando se habla de ese fin de semana, tendría que ver con las subidas a Santa Elena y el desfile de silleteros. Bueno, ahí sí es muy comprensible. Porque ahí Más sí los sale silleteritos, más gente. cosas así. Sí. Bueno, Impresionante. José, vamos con la siguiente. Hablemos de franquicias. ¿Por qué? Sí, Nacho, porque es que, ¿sabe? Se hizo o entregaron un balance de las franquicias en el país, Nacho. Y las franquicias en el país, usted no se lo imagina, el 50% de las franquicias están asentadas en Bogotá, el 15% en Medellín, el 6% en Cali, el 5% en Barranquilla y el 4% en Bucaramanga. Estamos hablando de que el 80% de las franquicias en Colombia están ubicadas en estos lugares. Son en total 17.900 empresas, porque estamos hablando concretamente de las de Medellín, que franquician, y de ellas 2.700 están en Antioquia, Nacho. En total son 76 franquicias. ¿Cuál será la franquicia más grande en este momento en Colombia? McDonald's, Burger Muy King, buena H&M. pregunta, Nacho. ¿Cuál será de esas Sí. grandes? En Antioquia hay 76 y en el país hay 510 franquicias, como franquicias. Pero vuelvo y le digo,
como negocios en Antioquia, en Medellín y Antioquia, hay 2.700 negocios de franquicia. Y nada de eso se ha afectado hasta el momento, porque si con cambio de presidente, que tenemos un presidente de izquierda, entonces empieza todo el pánico económico, entonces no, las cosas siguen Nacho, normales. Se afectaron en los 2 años anteriores con la pandemia, Sí. pero el 88% sobrevivió a la pandemia. Esperemos, obviamente, que no pase nada con el cambio de gobierno en Colombia. Y una muy buena noticia que nos trae usted después de tanto tiempo, pero qué bueno, vamos a poder ir al Urabá antioqueño y tener nuestras playas antioqueñas, qué maravilla. Ojalá que entre esta gobernación o esta gobernación dejen muy estructurado ese plan de renovación de turbo, playas, turismo, hoteles, o sea, que hagan una cosa bien estructurada y los lleven por buen camino, porque eso se les va a disparar, es que el Urabá nos va a quedar pegado. Sí, y ahora con esta inauguración que usted me plantea. Sí, señor. Vea, mañana entregan el túnel de Occidente, Nacho, el segundo túnel de Occidente, recordemos, el denominado Fernando Gómez Martínez, con una inversión de 2.8 billones de dólares. Estamos hablando de otros 4 kilómetros, 600 metros. Pero este va a tener unas especificaciones distintas al anterior, y vea, desde cosas tan sencillas como estas. El primer túnel, que fue inaugurado el 20 de enero del año 2006, estamos hablando de hace 16 años, tiene, por ejemplo, 780 luminarias. El nuevo túnel, horribles. amarillas. Muy El lúgubre. nuevo va a tener 8.900 luminarias De LED. de LED. Obviamente, después de entregado el nuevo, van a cambiar las luminarias del viejo. Sí, es O sea, que lleguen los tacos, ¿o qué? No, eso porque es la firma, porque de todas maneras está previsto que el túnel antiguo hay que renovarlo, Ampliarlo hacia abajo, sobre o todo en arriba. altura, sí, Sobre pues, o todo, sea, mejorar sobre la todo en altura para pero las dicen cargas. que Hacia quizás el abajo. trabajo lo hacen abajo, Sí, claro. para ganar la altura. ¿Qué se tiene? Que con el nuevo túnel, por ejemplo, a diferencia del anterior, el que existe es para transitarlo a 60 kilómetros por hora. El nuevo será para 80 kilómetros por hora, o sea, es como el túnel de Oriente. ¿Y qué cambia? Por ejemplo, la ventilación, la extracción de gases, y Santa Fe de Antioquia quedará más o menos, se calcula, unos 40 kilómetros de Medellín. Unos 40 minutos de Medellín, perdón. Pero eso, pues, descontando el taco de Medellín, porque Pero- cuando usted ahí se empieza, pierde. Desde que cuando usted usted llega a la sale a la Iguaná, Ahí se pierde. y coge para arriba, ¿Desde le dónde? digo, desde ¿Desde la dónde? Iguaná, desde que usted coge la doble calzada, se va en 30 minutos. Es que eso quedó pegado. Nacho, Pues Santa vea, Fe- yo he San hecho el Jerónimo. recorrido. Usted sale del túnel y llega a Santa Fe de Antioquia en unos 17, 18 minutos. Sí es. Después de que sale del túnel, Túnel, que sí. generalmente no tiene Eso. taco. Y póngale otros 10 minutos desde la Iguaná. No, desde No desde la Iguaná con la 80, sino cuando usted pasa la 80, desde entonces... la Iguaná, dependiendo la hora, Nacho, usted puede tirar o 10 esa minutos no, o porque hora y media. Esa doble calzada y cuando empieza a subir, ahí no hay mucho tráfico, se concentra Pero en la 80, en el cruce. En ocasiones sí hay tráfico, Sí, Nacho, y bueno. larguito. Quedó pegado. El Via Crucis ya se merma un poco subiendo porque se hacían esos trancones ingresando nuevamente a la ciudad en hora pico. Y ojalá... Pero volverán cuando empiecen a hacer las Pero horas en el demos otro un túnel. respirito, José, por lo menos que inauguren esto y andando unos, Y ya unos cuadramos, meses. ya Pero sí. sí deberían de tomar como estrategia lo que se hace en algunos peajes. Es cuando usted va de salida también le venden el tiquete de ingreso Claro. y así agilizar Ya un no, poco. en este no puede. No se puede. En este no se puede, No ¿por qué? creo, porque como ya es electrónico, ya Pero bueno, va a tener el chip. Sí, ese ya electrónico. tiene, pero ya usted tiene pasa- Flypass, usted ese pasa ya con tiene el Flypass. Flypass, usted- Sí, ya tiene Flypass, ojalá Pero que esa fuera. Nacho, no sé si ahora, pero lo han vendido. Yo lo he pagado. Yo Bueno, lo he no pagado. sabía, sí. Sé que en unos pequeños sí. Estos que son más, bueno. María Andrea, ¿usted cómo está? Bien, Nacho. ¿Y cómo le está yendo con la oposición en el Consejo? Pues al que no le está yendo bien es el alcalde Daniel Quintero, Nacho, pero eso siempre sucede porque ayer, cobijados bajo este estatuto de oposición, pues intervino el concejal Alfredo Ramos, quien ahora es el vocero de esta bancada, antes era pues el concejal también Simón Molina. Pero, ¿qué dijo el concejal Alfredo Ramos? Hoy se empezó a debatir el tema de las vigencias futuras, donde pues se aspira que se le puedan aprobar a este gobierno para ejecutar proyectos muy necesarios para la ciudad, pues más de 760 mil, me da la cifra, 760 mil millones de pesos. Pero dijo el concejal Alfredo Ramos que era importante que intervinieran órganos de control como la Personería y la Contraloría de Medellín. Pero ¿a qué puntualmente? Con todo eso que está sucediendo con el tema de las emergencias ambientales, deslizamientos, que inundaciones de quebradas, pues el concejal dijo que era importante intervenir e investigar el tema de la Dirección
de Atención de Riesgos y Desastres de AGRED, porque él menciona que no se están invirtiendo los recursos como son y hay muchísimas necesidades. También habló un poco de EPM y otras entidades donde dice el concejal que los casos se están investigando, pero parece que están dormidos en los órganos de control, y eso fue lo que le pidió a las entidades. Que están hoy durmiendo, no sabemos por qué en la Contraloría, en la Personería, en la Procuraduría, en la Fiscalía, cientos de denuncias de la corrupción del gobierno de Daniel Quintero. Y nosotros sí esperamos que actúen y actúen pronto, porque es que eso no puede ser que pasen los días con pruebas muy serias, muy suficientes, y que los órganos de control en este país entonces sigan cruzados de brazos frente a una problemática profunda, que es sistemática. Muy bien, y también se va llegando unos días como bastante interesantes. Lo que tenemos con Hidroituango, cambio de contratista, y también se está ya pues próximo a recibir las ofertas para aquellas empresas que estén interesadas en construir el metro de la 80. ¿Qué va a seguir ahí? Pues María Andrea nos lo va a contar, pero sí vemos ahí de pronto un cuento interesante desde China, que supuestamente van a estar muy interesados en construir este tramo del metro. Nacho, eso es una noticia bastante positiva para la ciudad, porque lo que se creía que el metro del 80 pues era un proyecto que de pronto no entraba en este gobierno, que no iban a dejar estructurado, pues al parecer va caminando bastante bien. Mire, recordemos que desde octubre del año pasado se abrió los pliegos para que las empresas que estuvieran interesadas en hacerse cargo de las obras principales del Metro de Medellín pues se postularan. Recibieron más de 1.500 observaciones el Metro de Medellín de parte de las empresas que están interesadas, y este viernes se van a recibir ya en firme las propuestas de las empresas que dicen tienen la capacidad para poder emprender la construcción. Hay algo muy importante acá, Nacho, y eso nos lo explicaba en alguna oportunidad que vino el director de Planeación de Medellín, Sergio López, y es que en Colombia no hay una empresa de fabricación de trenes, por lo que es muy importante que una de estas empresas internacionales, para obtener un buen puntaje, se alíe con una empresa nacional, de tal manera pues que pueda, digamos, también sacar adelante esta propuesta. Acá hay algo para anotar. El contrato que se va a adjudicar es de 1.3 billones de pesos más 105.000 millones de euros. Hay que decir las dos cifras y el director de Planeación nos lo decía de esa manera. ¿105.000 millones de euros? Sí. Ojo con esto. El contrato no es dólares, euros. El contrato es 1.3. 105.000. No, 105.000 millones de euros. No. ¿Será 105 millones de euros? Sí. 105.000 millones de euros. Yo también le pregunté lo mismo, pero 1.000, dijo sí. Él nos explicaba que no se tasaban dólares precisamente porque en Estados Unidos tampoco había empresas fabricantes de trenes, sino que todo estaba en Oriente. En ese orden de ideas, por eso lo estaban trabajando en euros. Pero el director nos va a explicar qué es lo que sigue después de este viernes cuando puedan recibir las ofertas. Ellos aspiran que más o menos unas 4 empresas o 3 empresas por lo menos pues se encuentren interesadas en mostrar la propuesta, y esto es lo que va a seguir. En septiembre serían requisitos habilitantes y en octubre sería la calificación definitiva. Entonces en octubre ya sabríamos quién se gana el contrato principal del metro de la 80, y ya después de tener ese tema, al mes después, es decir, en noviembre, sería la adjudicación del contrato principal. No, ahí tiene que haber una equivocación. 105.000 millones de euros, no. Esa cifra es el presupuesto de Colombia de los próximos 10 años. Eso es una barbaridad. Es una cifra desproporcionada. Sí, tiene que haber una equivocación porque no da. Pero le preguntamos 3 veces, pero director, 1.000. 3 veces equivocó. Sí, 1.000. Yo le creo a Andrea. Claro, porque nosotros también nos sorprendimos. No, yo le creo porque estaba con ella. Él escuchó. Pero me impacta mucho esa cifra, habrá que revisarla bien y habrá que hacer la aclaración. Bueno, esa es la porque fuente usted que me está hablando de recibimos. 2 datos, en euros y en dólares. Sí. ¿En dólares no, cuánto? pesos. 1.5 billones de pesos. Eso vale el metro. Comprensible. Eso vale el metro. Más 105.000 millones de euros. 105.000 millones de euros. No. 105.000 millones de euros. No los pagamos. Es que no es que José, sea convertido. no lo pagan ni los tataranietos de nosotros. No, por eso le pregunté 3 veces. No. Entonces, ¿cuál va a ser? Acá le voy a escribir nuevamente, Nacho, ¿Va a salir más caro el metro del 80 que el metro convencional? No, va a salir más caro que el metro de Bogotá. No, sale más caro que el metro de Bogotá, el Puerto Antioquia, o el aeropuerto La Herrera, el José María Córdoba. Vamos a preguntarle una 4ª vez. No, pregúntenle por favor, porque ese dato no puede quedar así en el aire. Eso es una cifra que nunca. Es muy irrisoria. grande. Nunca. ¿Irrisoria? Irrisoria.
No, irrisoria no, ilógica. exageradamente Exorbitante. Muy bien. Exorbitante. Venga, cambiemos de tema mientras usted pregunta, porque realmente sí que nos hagan la corrección, porque entonces vamos a tener un metro bañado en oro y con diamantes. No, imagínese. Es que es el metro de Qatar. Usted pasa la Mastercard para poder millones de euros. ¿Cuánto vale? Ya Ahí no, él tuvo una equivocación. ya no tuvo valdrá una- tiquete de papel. Sí, Ya no habrá tiquete o de son papel. 10.5 millones de euros por Una esos pulsera lados en de 18 pronto. quilates, y vea. Sí. O, no sé, 105 millones de euros. De pronto. No, y el tema es Bueno. que es más, ni siquiera es una conversión del 1.3 No, está bien, pero nos queda la duda los que multiplicamos. ¿Eso cuánto da? Es que no tenemos... No, eso- No, no alcanza la saca calculadora a mostrar. No, eso. no alcanza. No Son, alcanza. pero miles de billones de pesos. Es correcto. Sí. Sí, son Seguramente miles se de equivocó, billones. Pero Sí, sí, sí. varias veces le preguntan, me dijo 105 El hecho es que cuando vaya a millones de firmar euros. no cometa la equivocación. Bueno, Sí, no me don importa. José Alarcón, porque tenemos muchos invitados No, hoy. no hay problema, don Vámonos Nacho, ¿por con dónde Burgos. arranco? ¿Cómo va la vuelta en Burgos? Nacho, la Vuelta a Burgos va bien. El colombiano Santiago Buitrago continúa de líder, pero hoy desafortunadamente un incidente. A 500 kilómetros de la meta que se disputó en la segunda etapa, se cayó el pelotón que tenía la avanzada para hacer el sprint y unas por otras. Se cayeron obviamente los protagonistas, los que tenían pues el lance para poderse ganar la etapa del día de hoy, y quienes aprovecharon eran los que venían atrás en el embalaje, entre ellos el neerlandés Timo Roos del Jumbo-Visma, que sigue siendo un equipo que marca la diferencia en las grandes vueltas ciclísticas. Él se quedó con la fracción del día de hoy, pero por lo menos nuestro colombiano Santiago Buitrago sigue siendo el líder. Muy bien, no es que me quedé haciendo cuentas. 1 millón de euros son 4.000 y pico de millones de pesos. ¿Sí o no? Eso no- No, eso no puede 10 ser. millones de euros son 440 No, pero es que millones. mira que, bueno, 100 millones de euros. es muy ¿Usted va a sumar? particular, vea. 200.000. Tú y yo estábamos en ese momento. En Y modo él lugar. anotó en su libreta y yo No, anoté está en mi bien, no, libreta es y que les completamos entiendo, por no. eso. Pero también nos quedamos sorprendidos con Sí, la no, cifra. No, es que empecé a sumar aquí. 1 son 4.000, 10 son 40, 100 son 400 y pico de mil millones. 450.000. ¿Sí o no? Y hasta ahí le llega la mente a uno. Y hasta ahí llegue, porque si a usted le están hablando de 100.000, Ya imagínese. no, es que ahorita le volvíamos calculadora a eso y no vamos a tener cómo leerlo. Es que volea el teléfono. Muy para bien, que nos ¿quién es confirme. María Camila Osorio? Nuestra tenista de momento en el deporte nacional, Nacho, que tuvo una excelente primera presentación en el abierto, en el que se está volviendo una de las grandes candidatas en Washington. Derrotó a la número 416, ella la número 67, María Camila Osorio. Muy fácil, en realidad la arrolló prácticamente en un triunfo amplio para la colombiana, de 7-6 y 6-1 en el set definitivo. Levantó las manos para gritar, bueno, pasé a los octavos de final de la ronda que se está disputando en Washington, y su próxima rival será la británica Emma Raducanu, que en su momento llegó a ser la número 10, pero hoy está bastante descendida en la WTA, en la casilla 216. Sin embargo, son partidos que le sirven a María Camila para seguir aumentando esa expectativa en toda esta previa que es el US Open. Don Duber, óigame, toque de queda para menores en Medellín, ¿a partir de cuándo y por qué? Sí, Nacho, a partir de este fin de semana, de 7 de la noche a 5 de la mañana. Ojo, el toque de queda no va a ser en toda la ciudad, va a ser en algunos lugares puntuales en particular donde se tiene detectado, se vienen presentando hechos con menores de edad, especialmente hechos que vienen donde se vienen explotando a los menores, y pues donde por la rumba esto permite que sea mucho más vulnerable el tema de la explotación a los menores. ¿Cuáles son esos sectores, Nacho? Por ejemplo, la 33, donde son algunos corredores comerciales. La 33, está también el tema en el centro de la ciudad de Medellín, está Provenza, está El Poblado. Estos pues como algunas de las zonas donde estará operando ese toque de queda que va hasta el 31 de diciembre. Pero ojo, Nacho, menores de edad. Pero hay una excepción. Si el menor está acompañado por su padre, su madre o por la persona respondiente, pues puede estar en la calle, ¿cierto? Muy bien, entonces que estén con una persona responsable, padre o madre o algún familiar, y con eso, o si no, pues sí, se porque lleva si no sanción sería pues económica. guardarlos de una manera. ¿Qué dijo el canciller designado, ahora que estábamos hablando del clan del Golfo y de todas estas Bacrin? ¿Qué dice él? Nacho, mire, se pronunció con respecto al clan del Golfo. Se le estuvo preguntando precisamente cuál iba a ser ese tratamiento que se le iba a dar al clan del Golfo, porque recordemos, hay polémica que va a pasar, sin negociar con con el ELN, con el clan del Golfo, y él precisó algo muy particular. Álvaro Leiva pues precisó que el clan del Golfo
no sería, lo que sería con el Clan del Golfo no sería un sometimiento, sino un acogimiento a la justicia, precisamente para que puedan entregar rutas, para que puedan entregar otro tipo de situaciones que tienen que ver con el narcotráfico. Pero escuchemos lo que dijo el canciller designado por Gustavo Petro. ¿Estamos en sometimiento o en acogimiento? Dicen ustedes, una sutileza. En los acuerdos de La Habana se habla de acogimiento. ¿Eso qué es? Puede haber beneficios. ¿Por qué? Porque el sometimiento es el sometimiento al Código Penal. Pero si hay delación, hay rutas, implica que hay una posibilidad de sanciones en atención a lo que puedan aportar. ¿A qué? A la paz total. Así vayan a ser objeto de normas penales. Irrisorio es pequeño. Es pequeño. No estaban aquí diciendo que ¿por qué me criticaron el irrisorio? Cuando uno dice que algo es irrisorio es que es pequeño. Sí. Irrisorio no da risa por lo pequeño. Eso, ahí sí, pero por lo pequeño. Da risa, una cifra bastante, pero estamos ahí en eso. ¿A quiénes están convocando para futuros exportadores? Porque las exportaciones de Colombia pues ya quedan publicadas, vamos muy bien. Sí, habrá que seguir potenciando a todos estos transformadores, los que les den valor agregado a los productos de Colombia. Sí, Nacho, mire, es una convocatoria que es del BID, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del país. Es una convocatoria que se hace desde el 2020. Desde el 2020 lo han aprovechado 576 empresas, el 97% de ellas microempresas o pequeñas, o las que denominamos pymes. De hecho, Nacho, quienes han aprovechado esta convocatoria, que ahora la convocatoria es para 500 más, han exportado a 53 países un monto de 1.100, o mejor, a 53 países un monto de 119 millones de dólares. Gracias a este convenio se ha logrado que 23 empresas del país se asienten por fuera de Colombia. Y esto es bastante importante. Las principales empresas, o mejor, los principales destinos de las exportaciones de estas empresas, que no tienen nada que ver con lo minero energético, son Estados Unidos, Ecuador y Francia. ¿Y de dónde están aprovechando principalmente esta gabela o esta oferta del Ministerio de Comercio y del BID? En el Valle del Cauca, en Bogotá y en Antioquia. Vamos Nacho, a hacer un... Le voy a dar crédito a José porque me generó la duda. Irrisorio es muy pequeño o insignificante, pero también la riqueza de nuestro lenguaje dice que provoca risa y burla. Por eso, provoca risa por lo pequeño. Ah, entonces está bien. No, ambas. Provoca risa y es pequeño. Y es pequeño. Vámonos para Antioquia. Hablemos de Antioquia un poco, María Andrea. ¿Qué pasó en Río Negro y con los hospitales salvados en 6 municipios? Bueno, primero una noticia que es bastante triste. Hemos reportado en muchas ocasiones, Nacho, que por eventos asociados a las lluvias, personas han perdido la vida. Y en esta oportunidad el evento sucedió en el municipio de Río Negro, exactamente en la vereda Abreu. Allí un señor de 55 años de edad estaba intentando remover algo de tierra que había quedado después de un pequeño derrumbe sobre la vía. Sucede que en ese momento, cuando estaba removiendo la tierra, pues se vino otro derrumbe de grandes proporciones que el señor no pudo alertar y lo dejó sepultado con el fatal desenlace que perdió la vida. Desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Río Negro, pues hacen ese llamado a que si personas necesitan o alertan acerca de un movimiento en masa o material vegetal que está sobre la vía y la está obstruyendo, pues que llamen a la alcaldía, al equipo necesario, porque esta persona intentó remover la tierra, digamos, de manera voluntaria, pero ocasionó un daño mayor que le costó la vida. Esto dicen desde Río Negro. Recomendarles a las personas que todos estos movimientos de tierra, todos estos mantenimientos los realicemos con los profesionales idóneos, que desde la alcaldía municipal estamos abiertos a brindar todo el acompañamiento para realizar estas actividades. ¿Y temas de salud en Antioquia, Andrea? Nacho, sí, la otra pregunta, que pues esta es bastante positiva, porque esta mañana pues se dio a conocer que el gobernador de Antioquia, en unión con 7 municipios, firmaron un acuerdo, se llama un acuerdo de concurrencia. ¿Qué significa esto? Hay 6
municipios que estaban en riesgo de perder sus hospitales porque los iban a liquidar. Sucede que esta mañana, pues el gobernador de Antioquia logró firmar un contrato con el Hospital Mental, que está ubicado en Bello, que es lo que estamos viendo en las pantallas, pero también con el Hospital del municipio de Vigía del Fuerte, Nariño, Sopetrán, Mutatá, Cáceres y el Hospital de Valparaíso, hospitales que estaban a punto de liquidarse. Este convenio y este contrato que se llama de concurrencia, porque concurren diferentes entidades, entre ellas a nivel nacional, se firmó, ojo con esta cifra, que esta sí es importante y más, digamos, asequible. 132.000 millones de pesos. Es una cifra bastante grande, pero que por supuesto le da un gran oxígeno a los hospitales de estos municipios que estaban olvidados y se evita que sean liquidados. La gobernación de Antioquia aportó 90.000 millones de pesos y la nación 42.000 millones de pesos. Esto dice el gobernador. Estos contratos de concurrencia que firmamos hoy por un total de 132.000 millones de pesos, es una cifra récord que nos garantiza el futuro de 7 importantes hospitales de Antioquia, 6 de varios municipios y el Hospital Mental, el HOMO. Esto podría significar la construcción de, por ejemplo, 2 hospitales infantiles de Medellín. Una obra trascendental. Eran hospitales que, para expresarlo claramente, si no se firma el contrato de concurrencia hoy, pues habíamos tenido que entrar seguramente en los próximos meses, máximo en el primer semestre del próximo año, a liquidar esos hospitales. Eso es lo que se ha evitado. Las cuentas de Uber dan 10 segundos para robarse una motocicleta. Veamos esta nota. Nacho, mire, pues son imágenes que se grabaron en el municipio de Bello en la madrugada de ayer, donde 2 hombres que se movilizaron en una motocicleta se percatan que había otra moto pues allí abandonada en vía pública. Abandonada no, él le está haciendo la visita a la novia, la parqueó ahí. En horas de la madrugada, sí. Sí, Claro. Hasta horas de la madrugada. No, de hecho el testigo dice, el dueño de la moto dice, solamente la descuidé por 10 minutos. Sí, no, está bien. Y fue tiempo aprovechado por los delincuentes que en cuestión de segundos, no se sabe qué le metieron. A ver, ¿cuántos son los 10 segundos? Ahí. Ahí. Le mete Nacho algo a la moto, de inmediato la desbloquea, la enciende y arranca y se va con la motocicleta. En 10 segundos la prendieron y se fueron con ella. Nacho, se ha incrementado un dato, se ha incrementado de un 19% el hurto de motocicletas en el Valle de Aburrá, más de 4.000 motos robadas este año. Muy bien, ¿y un accidente hoy? ¿Dónde? En Bello también, Nacho, están ocurriendo muchas cosas en Bello, desafortunadamente, donde en el sector de Niquía un conductor de un vehículo taxi pierde el control del carro, se va contra otro vehículo, se produce un incendio y resulta que quedan allí en este incendio involucrados 4 vehículos. Se habla de manera inicial que el conductor del vehículo taxi fue llevado a un hospital acá en la ciudad de Medellín con quemaduras de 3er grado y se encuentra en delicado estado de salud. 4 vehículos que resultaron allí afectados y luego pues que tuvieron que ser sofocados las llamas por el cuerpo de bomberos de esta localidad. Bueno, doctor Alarcón, con el Junior, ¿qué pasó con Yarlan? Carla Nacho, que encendió la previa del compromiso del partido de vuelta ante Atlético Nacional, que está para disputarse en la semana de arriba el próximo 18 de agosto. Él pasó por el Junior de Barranquilla. Él ha celebrado con Nacional, pero las siguientes declaraciones lo dejaron en el ojo del huracán con todos los aficionados del equipo barranquillero, porque da la sensación como si él estuviera desmeritando lo que es el Junior con relación a Atlético Nacional. Escuchemos. Que tenía de hace años, de hace rato, de sentir jugar en mejor equipo de Colombia. Lo sentía cuando estaba en Junior, donde perdíamos finales, donde el sentimiento de llorar que uno sentía antes era diferente, porque uno salía llorando pero era perdiendo de las finales. Ahora uno estando acá y ya disfrutar 2 títulos es lindo, es querer hacer más historia, es querer buscar. Medalla de plata en Mundial Juvenil de Atletismo. Qué maravilla, en Colombia no somos fuertes en esa rama del deporte. Nacho. Incluso es la 7ª medalla apenas en toda la historia que ganamos en un Mundial de Atletismo. Sub-20 se está desarrollando el Mundial en Cali
y Valentina Barrios fue la encargada del lanzamiento de jabalina. Nacho, mire, el registro que completó fue de 57.84 metros, un registro que le sirvió para batir el récord que ella tenía de la cita que se disputó en el 2021 de 54.43. ¿Cómo vive Valentina este momento? Y lo que dice justamente es importante, medalla séptima en Colombia en la modalidad sub-20 en atletismo. Escuchémosla. Pues claro que todo el mundo puede hacer historia, solo hay que creerlo, creer más en uno. Entonces vamos por Colombia, vamos a creer más en nosotros y a darla toda, a hacer historia. El próximo domingo tendremos transición de poder en nuestro país, histórico, primera vez en la historia, digamos que la izquierda oficial entra a gobernarnos. Y obviamente pues hay muchas percepciones, hay de todo. Con nuestros amigos de pronósticos, y voy a leer aquí, investigación especializada, y don Juan Manuel Botero, pues ustedes hicieron una encuesta. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Nacho, por la invitación. María Andrea. José Alarcón. Duván. Y Duván. Duber. Ese ya lo voy a matar con el... Bueno, transición del poder. ¿Hace cuánto lo hicieron? Nosotros realizamos levantamos la información del 18 al 20 de julio, en vísperas de la posesión del Congreso. E iniciamos, José, ¿le parece bien cómo termina el gobierno Duque y la percepción? Sí, señor, sí. Bueno, después mostramos la ficha, o muéstrame la ficha técnica que pantallazo rápido. El pantallazo de la ficha técnica y la realizamos 404 encuestas en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Bucaramanga y Cali. Muy bien. Ahora sí, don José, bueno, ¿usted qué la tiene? Entonces arranquemos con las preguntas. A ver, ¿qué fue lo primero que ustedes preguntaron en lo que tiene que ver con el gobierno que finaliza? Nosotros, la primera pregunta que realizamos fue, ¿tiene usted una imagen favorable o desfavorable del presidente Iván Duque? Nos respondieron favorable el 44.10, el 49.5 desfavorable, no sabe, no responde, el 6.40. Oiga, me impactó mucho ese dato en esta encuesta que ustedes realizan porque pensaba uno que la imagen del presidente era mucho más baja. Pero sabe, Nacho, usted está, yo veía que nada menos ayer estaban polemizando, creo que era María Andrea y Duber, porque María Andrea decía, la imagen del presidente Duque debe ser mucho más baja, debe ser del 15-20. No era con Wilder. Era con Wilder que la estaba, con Wilder que la estaba peleando. Entonces. Y Duber sostenía, y yo estoy de acuerdo con Duber, pues sí, debe ser pues, ligeramente abajo del 50%, y acorde a lo que decía Duber, pues eso se ve nada menos en el resultado de las pasadas elecciones. Y ahí en esa gráfica tenemos algo que dice de 1 a 5 siendo muy mala y 5 muy buena. ¿Esto qué es? Nosotros le preguntábamos al ciudadano que cómo calificaba la gestión del presidente Iván Duque. Entonces, los que lo calificaron con 3 fue el 26.5, con 2 el 29.7, con 1 el 14.90, no sabe, no responde el .7. En esa parte negativa... Hay 26 más 29 más 14, de 3 para abajo debe estar mal. No, debemos de tener en cuenta que el 3 es neutro, entonces no lo consideremos. Consideremos las dos mayores, que son la del 4 y el 5, donde tiene un 28.2 contra las negativas, el 1 y el 2, que estamos ahí 45. Con un 44.6%. La siguiente pregunta... O sea, en resumidas cuentas, ganaría el año para el 53% de las personas, 53-54%. Esta calificación confirma la pregunta de la favorabilidad, de la imagen favorable del favorable, que es verdaderamente mayor el desfavorable. El doctor Carlos Mario Estrada, que todavía sigue siendo el director general, o no sé si director general del SENA a nivel nacional, pero realmente sí lo vimos con mucho trabajo. Es una persona que le dio la cara al SENA y por eso ustedes preguntaron cuáles eran las más reconocidas y el SENA se gana esta puntuación. Nosotros miramos cuáles tenían mayor resonancia en los medios, en toda la parte de las redes sociales y de todo, entonces
tomamos en cuenta las principales entidades, entonces nos dio eso. Y al hacer la calificación correspondiente de cada una de las entidades, el resultado fue el siguiente: el SENA con un 3.2, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el 2.9, el DANE con el 2.8, el Ministerio de Salud con el 2.5, el Ministerio del Interior con 2.4, el Ministerio de la Agricultura 2.4, el Ministerio de Trabajo 2.3, el Ministerio de Hacienda 2.3, el Ministerio de Defensa Nacional 2.3, el Ministerio de Justicia 2.2 y la Vicepresidencia de Colombia 2. Juan Manuel, ahí es curioso, prácticamente la única entidad que gana es el SENA. De resto todas pierden en su gestión. Hasta el Ministerio de Salud. Y sorprende. Todo. Sorprende el Ministerio de Salud con el manejo que le dio a la pandemia. A ver, lo que pasa es que cuando vamos y miramos esta parte de las mediciones de las instituciones públicas, las calificaciones siempre son muy duras. Cuando uno ve que son excelentes, llegan al 3.7, 3.8. O sea, pero al ICBF le fue bien. No, sí, o sea, entonces ya cuando va y mira uno la actividad como tal de lo que realizó cada uno, pues el SENA tiene un reconocimiento, pues estuvo muy, durante los 4 años se le vio toda su gestión en diferentes programas respectivamente. El Ministerio de Salud tiene unos positivos y unos negativos, a pesar de que manejó muy bien la parte de la pandemia, ¿sí? Pero también al Ministerio de Salud lo relacionan con las EPS y de todo, o sea, son una cantidad de variables que no ayudan con el ciudadano del común. Como que ganó sociales, pero perdió matemáticas. Aquí la que llama la atención me parece, y que la imagen recae sobre una sola persona y no como una institución, como nos lo explicabas, es la vicepresidencia de Colombia, que hace 4 años, cuando llega la señora Marta Lucía Ramírez, pues representó como un oxígeno porque era la primera mujer vicepresidenta y había, digamos, como mucho ánimo y también intención de emprendimiento sobre esta vicepresidencia mujer, pero ahí solamente obtiene el 2. Vemos que definitivamente no se dio, digamos, a conocer bastante y fueron 4 años que pasó muy pusilánime. Más bien. Y eso que tenía más exposición en medios porque era vicepresidente y canciller. Y canciller, claro. Entonces, pero ya sobre el final canciller. Sí, claro, pero el último año. Al final, de hecho, la gente recuerda más es lo último. Lo que pasa es que cuando ella fue elegida por más penas que glorias, iba a ser la representatividad de la mujer. Ajá. Y cuando va y mire uno, su ejecutoria no fue dedicada a eso, sino que verdaderamente se fue a atender otros ministerios que el gobierno nacional requería. Mejor impacto. Bueno, ¿y cómo es la imagen cuando ya no hablamos de las entidades, sino de las personas del gobierno? Estoy de acuerdo con la siguiente gráfica. A mí el señor Fernando Ruiz, pienso que hizo una muy buena gestión. Carlos Mario Estrada lo vimos muy atento. Inclusive una persona con la que no, o una entidad con la que usted a veces dice que sí, que no, pero también tuvo mucha visibilidad el DANE. Con Juan David. Entregar informes. Sí, o sea, me parece que como es coherente esta investigación, porque ustedes preguntaban por todos. Sí, señor. De la misma manera como miramos cómo íbamos a elaborar el cuestionario de las entidades, lo elaboramos pues naturalmente con cada uno de los funcionarios que estaban en su dirección. Entonces, obtuvimos el siguiente resultado. Todas las franjas grises, para los que nos están viendo, esa es no lo conocen. Oiga, pero la de la derecha. Pero ¿sí o no? es curioso, Nacho, que en la mayoría de personajes no los conocen, esa es la que gana. Sacando usted a Daniel Palacio, a Juan Manuel Restrepo en Hacienda. Pero escúcheme una cosa. ¿Esta fue una encuesta telefónica? No, esta encuesta fue presencial en cada una de las 6 ciudades. ¿Con imagen de las personas o sin imagen? Sin imagen. Ah, bueno. Es que, o sea, si usted llega y le muestra, claro, mire, aquí está la foto de todos, y estos son los cargos, probablemente, hay veces la gente no saben que hay un ministro de salud, no saben que hay un director del DANE, pero no relacionan el nombre con el cargo. Entonces, puede ser, lo estoy excusando, pero puede ser una verdad. Sí, puede ser una razón. No, y es válido, porque es que el ciudadano del común no está pendiente de quiénes son los funcionarios del gobierno y de todo. En cambio, cuando uno les muestra el formato con la foto identificándolo, pues eso les ayuda mucho más para dar su respuesta. Pero eso tiene obviamente una excepción, y la mencionaba María Andrea, es la vicepresidenta. A la vicepresidenta sí la conoce. Sí, no, y mira, ahí está en la gráfica, 69% dice que desfavorable. A esa sí se fue claramente, los otros desfavorables fueron más moderados. Exactamente. ¿Cómo entender lo del Ministerio de Salud, que no lo califican tan bien, pero a su ministro sí lo califican muy bien? Sí. Pues a Fernando Ruiz. Pues ahí porque es que pues, lo califican mejor. Por eso, o sea, es que dentro del manejo de la salud está
las empresas prestadoras de salud y las IPS. Pero él ante la comunidad lo que manejó dentro de su imagen fue la parte del COVID-19. José, hubo una tendencia en este país que cuando entró el presidente Duque se le pidió mucho que fuera muy técnico en el nombramiento de sus ministros y efectivamente eso fue lo que él hizo. No montó mucho político. Yo, por ejemplo, reconozco al de Agricultura, porque tiene el mismo nombre del secretario de Agricultura de la Gobernación de Antioquia. Pero usted va y le pregunta a cualquier persona en este país cómo se llama y le pregunta a hablar con cualquiera de nosotros. Pues, aquí hay unos que uno dice, no hicieron esa gestión de relacionar cara con nombre y con cargo. Y obviamente uno entendería que en medio de pandemia quizás esa mayor visibilidad fuera pues del vicepresidente, de la vicepresidenta y del presidente, la obtuvo fue el ministro de Salud. Los otros no tanto por el mismo entorno de estos 4 años. Pero es que siempre que salía en la hora el señor presidente salía acompañado del señor ministro, quien daba la información respectiva de cómo íbamos con la pandemia. Bueno, ahí está en esa gráfica, pues, Fernando Ruiz, ministro de Salud, un 39% favorable, un 28% desfavorable, Carlos Mario Estrada, director del SENA, 36.4% favorable, 21% desfavorable, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, que también dio mucha cara, 34.9 favorable y 29.2 desfavorable. Sí, Lina María Arbeláez, es que casi uno ni la conoce, pues, ni la vio uno como mucho en medios. Obviamente ahí se invierte el proceso. Ahí empieza Lina María Arbeláez, 26 favorable contra un 39.9 favorable. De ahí para adelante en esa gráfica lo ven, el amarillito abajo y el otro color, el ciano, no sé cómo se llama el color, está por encima, clarísimo. Exacto. Falta de comunicación, don José. Bueno, y la última pregunta tenía que ver, obviamente, o las últimas preguntas tienen que ver con el nuevo gobierno. ¿Qué preguntaron en lo que tiene que ver con el presidente que recibe el próximo domingo nuestro país? Bueno, podemos mirar de que se hizo la encuesta ya sobre los 40 días de haber sido elegido el señor Gustavo Petro. Entonces ya los ánimos y la forma de opinar de la gente estaba de una manera diferente a como estábamos por lo menos hace 3 meses. Hay unos eufóricos y otros resignados. Exactamente. Y otros tristes. Todo el mundo pensó que este país iba a quedar desocupado y el país no quedó desocupado. Tenemos que seguir trabajando por Colombia. Entonces había que hacer y había que reconocer al presidente, pasando después de los 40 días. Exacto. Y que no pasó nada en especial. Pues hubo una leve subida del dólar, pero obviamente atribuida pues, a factores internacionales y un porcentaje muy bajo, digamos, a este cambio de gobierno. Lo que pasa, Nacho, es que obviamente todo lo que pase antes de que el señor Gustavo Petro se posesione, en un amplio porcentaje va a estar ligado a la especulación. Muy bien. Lo que pasa la realidad después es el sí va a estar ligado con a lo que presente. Bueno, pregunta número 1. ¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable del presidente electo Gustavo Petro? Tenemos que una imagen favorable del 56.20 y desfavorable del 31.7, no sabe, no responde del 12.10. Está acertada. ¿Está bien? ¿Le va bien? ¿Le va bien? Sí, o sea, él ganó con el 50.5 y ya va en el 56.2, o sea, ha ido creciendo esa favorabilidad. Está bien ese relacionamiento que usted hace, sí, gana con el 50 y va en el 56. Sí, me gusta esa relación. Bueno, y hicimos la siguiente pregunta. ¿Cómo se siente usted con los anuncios que ha hecho el presidente electo Gustavo Petro hasta el momento? Entonces la respuesta siguiente fue, prefiere darle un tiempo de espera, el 50.20, que coincide con los que votaron por él. Sí, porcentaje votante. Confía en la gestión que hará, el 34.2. O sea que entre esas dos estamos hablando casi del 85%, Nacho. Sí. Entre los que le dan la espera y quienes confían en su gestión. Aunque me parece que la de confiar en la gestión es bajita. Para el cambio que se está planteando en el país, pero bueno. Y no le cree nada. El 15.6. Bueno. Pero ¿sabes cómo se puede leer ese 34,20%, Nacho? Como los que eligieron a Petro como una opción diferente más que por convencimiento. Yo por el contrario pienso que ese 34% es los que lo eligieron por convicción, porque creen que es la mejor opción. Porque esos son los que le confían. Sí.
Sí, los 8 millones que toda la vida lo han acompañado. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es, ¿cómo cree que le va a ir al país con el nuevo gobierno de Gustavo Petro? Mejorará un 54%, seguirá igual 14.9%, empeorará 15.3%, no sabe, no responde 15.8%. Le va bien. Conclusión, hay optimismo. Hay optimismo, sí. Y hay tanto optimismo y se le cree tanto que le están perdonando esta reforma tributaria tan brava que se pretende hacer en el país. Todavía no la presentaron. La van a sacar. No, pero a ver qué pasa, Nacho. La semana entrante está lista. El 8 de agosto. No, claro, es que lista está para el 7 de Nacho cuando la presenten. Esperemos que es lo que van a presentar. Eso ya son borradas. Esta está perdonada. Eso es, mejor dicho. No, Nacho, yo digo que perdonada no está. Hay que esperar después del 8 de agosto que se empiece a conocer pormenores. Claro, es que hasta ahora no sabemos nada del presidente Gustavo Petro. Eso lo empezamos a conocer después del domingo. Cuando radique el primer proyecto, y ahí empezamos a conocer al presidente. 100 días. ¿Cuál cree usted o cuál cree que es el principal problema de Colombia en este momento? Me impacta la respuesta, porque deme usted los datos, don Juan Manuel. Corrupción, 62.6%, economía, 18.6%, inseguridad, 10.4%, salud, 3.2%, y otros 5.2. Es impactante ese cuento de la corrupción. Cuando uno habla de la corrupción, que es un intangible, que no sabemos si es 1 billón, 10, 20, 50, muchos se atreven a decir, no, que es que en Colombia se arreglan 50 billones al año. Eso no está calculado, no se sabe. Sí, sabemos que hay corrupción, pero cómo se le metió en el ideario. Y mire esto, por ejemplo, el tema de la inseguridad, 10.4. O sea, aprendimos a convivir con la inseguridad, con la BACRIM, con los delincuentes. Impresionante. Pero, mire, Nacho, la economía en el mundo como está de fregada y solo el 16% está pensando que es un problema. Pero ¿sabe por qué? Porque es que gran parte de la gente que cree que la corrupción es el problema del país desliga la economía y la inseguridad. Es decir, que la inseguridad y la economía como está es consecuencia de la corrupción en el país. Pensaría uno. No, porque entonces ahí sería mucho más alto sería mucho más alto el dato de la corrupción. De tener el miedo a la economía. No, por eso, pero lo que le estoy diciendo es que la gente considera que la corrupción en el país es la que desenglosa el resto de los problemas. Por eso economía e inseguridad no está en el primer imaginario del colombiano, sino que es una consecuencia de la corrupción. Está bien. Vale. Y ese es el tema que hemos venido escuchando nosotros. O sea, lo escuchamos en las campañas respectivamente, y es un tema de que el presidente electo lo ha venido manejando desde años atrás y ha venido batallando, por lo que no sabemos todos, como lo hemos manifestado, de qué es corrupción. O sea, es una palabra etérea que es corrupción, pero ¿de qué? ¿De qué? ¿Cómo se va a trabajar verdaderamente para disminuir lo que llamamos corrupción? Por ejemplo, mire, el dato que da Nacho, 3.2 en salud. Y usted le pregunta, ¿por qué tan bajo? Ah, porque es que la plata de la salud se la roban. Entonces, ¿es corrupción? No, pero ahí sí no estoy de acuerdo con usted. No, pero sabe que ahí sí es lógico, Nacho, sí. ¿Por qué? Porque en el tema problema, porque es que dicen cuál es el principal problema en la pregunta. Entonces, usted qué le... Solo para el 3.2 es la salud. Para un gran porcentaje es el tema de la corrupción en torno a la salud. Sí. Claro. No la salud como tal. No sé, porque es que de la salud me queda esa duda, me queda muy duda, la duda. Obviamente, porque es que hay un problema, es que no me atiendan, el gobierno la sacó del estadio con la vacunación que hizo, por eso el señor está ahora donde está. Con una imagen de referencia tan buena, o sea, porque hizo una muy buena gestión. Ya es cuando uno se pregunta, venían hablando en campaña política que esto era el desastre y el acabose de la salud en este país. No, la salud en Colombia está en buen estado y la gente no se preocupa porque sí hay acceso a la salud. Son como conclusiones. Pero es una cifra bajita, Nacho, me parece que es bajita. No, por eso, buenísima, pero la gente no está preocupada por eso. Pero hay un dato muy particular, y es que si usted lo mira con la calificación que se le da al ministro de Salud, como que no... Guarda relación. Sí, no guarda relación. No, porque mire que no le fue tan bien al ministro de Salud. No, le fue bien. No, le fue bien, fue el segundo funcionario. Sí, pero el tema de desconocimiento de imagen, no, pero es porque... 39% fue. Sí, pero es la más favorable Ni siquiera la mitad. Pero es la más favorable. Pero también sí, de todo sí fue que no le fue. No quiere decir que sea bueno, que es el menos malo. Esta fue una encuesta sin fotografía y nombre. O sea, fue pero solamente ese es el número que da Nacho. No, está bien, pero le fue muy bien. De todo fue el que mejor le fue. Sí, claro, relacionado completamente con la percepción que ni siquiera la mitad, no saco más de la mitad, pero sin embargo lo veo muy distante del tema de la salud, por eso lo digo. Pero ¿sabe, Nacho? Lo que dice José es cierto. En últimas, todos terminan en el inconsciente llevando a que
todos los problemas se dan es por corrupción. Por corrupción. Y la pregunta es muy clara, ¿sí? O sea, ¿cuál cree usted es el principal problema de Colombia en este momento? Entonces, todos los ciudadanos estamos esperando de que verdaderamente que en Colombia haya una mejora de todos en ese los sentido. problemas es la corrupción. Eso dice el imaginario. La siguiente es cómo ve los siguientes cambios que ha planteado Gustavo Petro para el país. Esta es la última. Sí, es la última. Perfecto, porque todavía estamos como invitados. Entonces tenemos modificar el sistema de salud eliminando las EPS. La contradicción. Ahí sí hay una contradicción completa. Ahí sí hay, porque entonces positivo el 48%, pero resulta que el 3.2 dice que no, pues que ahí no hay problema. Sí. Ahí sí hay una contradicción. No, es que para la gente la salud no es el principal problema. Sí. Es que estamos hablando del principal problema. Más no, entonces aquí ya estamos hablando del cambio que le está... Exactamente, aquí ya estamos hablando de los focos. Pero en el caso, por ejemplo, de la salud, Nacho, que es muy interesante que el 48 lo ve como positivo. Positivo los cambios de modificar el sistema. Pero el 38 lo ve como negativo. Sí, o sea, está a partir, casi a partir. Sí, porque no nueva reforma tributaria le está yendo bien. Me sorprende también con esa porque estaba a aporrear a mucha gente del común. Los que no han venido pagando impuestos y le sacan el cuerpo a eso, ahora les va a tocar declarar y pagar. Pero eso también tiene una explicación, Nacho, porque es que se está esperando que sea una reforma tributaria para bien, para sanar deudas de la nación. Lo que pasa es que viene una reforma tributaria que viene a la inversa. El mensaje que mandaron en campaña era, vamos a poner a pagar a los ricos, los 4.000, acuérdense. Y ese es lo que se quedó en el ideario. Pero los que no han estudiado esta nueva propuesta... Y resulta que ahora somos ricos todos. Eso es. Entonces espere que salga y golpee. Muy bien, don Juan Manuel, siga pues ahí. Entonces, por eso, Nacho, que usted menciona, se entiende que para la sea positivo el cambio que se quiere con la nueva reforma tributaria. Porque en el inconsciente hay eso, en el imaginario, eso que usted mencionó. Es una reforma para los ricos, no para un gran porcentaje de la población. Pero cuando uno va y mira el total de ciudadanos que tributan, ¿cuántos verdaderamente pagan impuesto? Declaran sí, pero que pagan impuesto y cuántos no. Entonces, cuando vemos y miramos, o sea, de que hay una favorabilidad para aquellos que están en ese rango, que sus ingresos verdaderamente no tributan, pero verdaderamente ven un beneficio en términos generales. Y algo tan simple rápidamente como la siguiente, disminuir la exploración de petróleo y aumentar las energías renovables. Eso es bueno desde lo ambiental, muy mal desde lo económico, mediático, pero el 75% lo considera como favorable. La del agro seguirá siendo una muy fortalecida, bien puedo. Pero eso es una transición, o sea, aquí lo que la gente está esperando es la transición que vamos a tener con esa propuesta. La del agro, pues reformar el agro, aumentar la productividad de la tierra, pues obviamente siempre ha sido una falencia. Colombia es una potencia en ese sentido, pero todavía no hemos podido encontrarle. Crear un nuevo sistema pensional, bastante pues positivo, bien interesante. Que la gente esté buscando. Pero ¿sabe qué me puede trasladar la policía del Ministerio de Defensa al nuevo Ministerio de la Paz? 50% lo ve como favorable, un porcentaje muy alto también. Pronósticos. Gracias por acompañarnos como siempre aquí, Juan Manuel. Ustedes dentro de poco traeremos más, ¿sí o no? Ella está plagada. Gracias, Nacho, por la invitación y esperamos pues estar nuevamente aquí en el programa con sondeando desde Antioquia, desde Medellín, con pronósticos, nuestra encuestadora, la más grande de Medellín, la más importante. Muchas gracias. Para que la tengan en cuenta. Muchas gracias por habernos acompañado. Vámonos a hacer una pausa, vámonos, con una corte comerciales y ya volvemos. La directora o la presidente de Simpro, Sindicato de Empresas Públicas de Medellín, lo dije más o menos bien. Doña Olga Lucía Arango, ¿cómo está usted? Muy bien, Nacho, muchas gracias. La pregunta, Simpro, ¿qué significa? Simpro es Sindicato de Profesionales de EPM y UNE. Sindicato de Profesionales. Muy bien, sí, es que no la sindicato. Sí, entonces, sí, sindicato por eso es con N y no con M, porque es Sindicato de Profesionales. Así nacimos. Porque es sigla, no palabra. Simpro. Así nacimos hace 20 años. El que me redactó el libreto estaba como perdido, me puso Simpro.
Saico y Jacinto. Con M, ¿sí o no? Y lo mismo me puso el tema del abogado. Entonces aquí uno confía mucho en esto y esta es su guía espiritual. ¿Hace cuánto existe? 20 años cumplimos, Nacho, este año precisamente. Nacimos en la administración de Luis Pérez. Sí. Por una coyuntura tal vez similar a la que estamos viviendo en esta última administración. No tan álgida tampoco, hay que reconocerlo. Esta administración lo ha superado enormemente. Pero sí, nacimos hace 20 años, con 250 afiliados más o menos, y hoy contamos con más de 5.000. Somos el sindicato mayoritario en EPM y pues velamos naturalmente por los derechos de los trabajadores, por la sostenibilidad de la empresa y por la defensa del patrimonio público. Esa es nuestra principal bandera. ¿Cuántos sindicatos hay en la empresa? Bueno, hay varios sindicatos, pero grandes somos 2 sindicatos. En EPM, y no piensa en este momento, ¿en EPM se trabajaba bueno o se trabaja bueno? Se trabajaba... Es una empresa con garantías para sus trabajadores, con oportunidades de crecimiento. Totalmente garante de las condiciones laborales de nosotros los trabajadores. Eso lo podemos decir de EPM, en las convenciones que tenemos, en los beneficios. Una empresa que no solamente pues a la comunidad le presta servicios y contribuye con responsabilidad social vía transferencia, sino que con nosotros los trabajadores es una empresa totalmente garante de nuestras condiciones. Obviamente ahora pues en esta administración se ha roto la confianza, hay persecuciones al interior de los directivos. Creo que se dieron cuenta que hace poco pues despidieron a Mónica Ruiz, que estuvo como gerente encargada. Pues como para la muestra de un botón es ese despido que lo disfrazan de retiro, pero fue un despido. Y así hay persecuciones a otros directivos que también lo hemos advertido. Sí. No, lo que pasa es que con el tema de retiro de la gerente encargada, pues a uno le queda una consigna que se ha ocultado mucho tras bambalinas, pero que vale la pena resaltarlo. ¿Se está politizando EPM? Se politizó desde esta administración. No podemos decir que las administraciones anteriores todas pues hayan sido perfectas. Un manejo de virtudes, sí. Teníamos sus críticas y lo hacíamos al interior, pero como les decía ahorita, esta administración lo superó y esta administración politizó EPM, tanto que los vicepresidentes ejecutivos que hay hoy todos vienen con algún relacionamiento político o de amigos del alcalde o del gerente. Doña Olga Lucía, lo hablábamos la semana pasada acá en la mesa y es, pues, ¿quién no quisiera trabajar en EPM, cierto? Por lo que significa para los antioqueños, por las garantías que da y demás. Pero de esos 5.000 afiliados que tiene este sindicato, ¿qué les preocupa a esos afiliados? Bueno, a nosotros nos preocupa enormemente es hacia dónde va EPM y la sostenibilidad de EPM, y por eso hacemos una defensa de lo que es EPM como institución pública. No se nos olvide que EPM es la primera empresa prestadora de servicios públicos en el país, es la segunda pública después de Ecopetrol, que genera una cantidad de transferencias. Miren, en los últimos 20 años ha generado 18 billones de transferencias al municipio de Medellín. Los últimos 16 billones desde el año 2008. A la nación, vía impuestos, le genera 5 billones, vía impuestos a la nación, más todas las transferencias que le hace a los municipios y al departamento. Vía transferencias. Sí, es que también no son solamente lo que recibe la alcaldía, los impuestos que recibe el gobierno. Las transferencias por la represa en Guatapé o por la Jaguas o por todas esas, o sea, todos esos municipios se benefician del trabajo de EPM. Claro, totalmente. Entonces a nosotros nos preocupa eso, o sea, que la empresa haya perdido el rigor técnico, que no haya transparencia, que esté en riesgo la sostenibilidad con el proyecto Hidroituango, con la inversión que se hizo en Afinia, que no hay control en Afinia. Eso nos preocupa, que no podamos seguirle cumpliendo a
pues, al municipio y a todo el país, que no cumplamos con lo que está prometido de nuestra cuota de energía, que es del 17% con lo que generaría el proyecto Hidroituango, 17% de energía. Si Hidroituango no genera como se espera para el 30 de noviembre, si no empezamos a generar para el año 23 y 24, que viene un fenómeno fuerte del Niño, según nos dice el IDEAN, pues estaríamos en aprietos de hidroeléctrico, energía para el país. Sí, exactamente, sí. Entonces, desabastecimiento pues, de energía y alza de tarifas para todo el país. Entonces, o sea, las preocupaciones realmente al interior son muchísimas. Y como nos debe preocupar además como ciudadanos, es que nosotros, no se nos olvide que nosotros somos empleados, ciudadanos, dueños, somos todo. Desde lo económico, ¿por qué preocupa tanto a Afinia? ¿Cuál es el problema con Afinia? Juan Fernando, porque la inversión que se hizo en Afinia es similar a lo que se invirtió inicialmente en Hidroituango. Es una inversión muy alta. Entonces, por ahí también se nos puede ir EPM de las manos si no la controlamos. Y todo indica que se está manejando es de una forma, una politiquería impresionante. Hace poquito se suspendieron unos contratos que se habían trabajado con personal del ADN de EPM, con personal de las filiales. Se suspendió el contrato y se hizo un cambio en la contratación para favorecer a ciertos contratistas. Sacaron a la gerente de Afinia, que se llevó de EPM con todo el ADN, caso similar al de Mónica Ruiz, Blanca Liliana Ruiz, la sacaron, está ahorita en EPM para nombrar a Javier Lastra. Y no hay control. Ahorita la semana pasada no estuvo en el Consejo, citación que le hizo el Consejo para Control Político, y no estuvo, porque pues, se sienten ajenos al control ciudadano y control del Consejo. Claro. Y cuando empezó todo este proceso y toda la crisis que vivimos hace tiempo, nosotros estuvimos tratando de ubicarlos a los sindicatos para invitarlos aquí al programa. Y nos decían, no podemos, y hubo pues como cierto, ¿por qué? ¿Por qué se demoran tanto ustedes en salir a medios? No, nosotros, no sé, Nacho, de pronto, pues como el contacto o algo, María Andrea, ahí queda con esa tarea, pero nosotros sí hemos hecho mucha difusión en prensa, en nuestras redes, con diferentes prensas, atendemos diferentes medios, porque nosotros sí nos convertimos en ese veedor natural con mucho criterio, con objetividad de lo que está pasando al interior de PM y de hacer las alertas tempranas, porque pues en algunas nos hacen caso y de pronto frenan. Hay unos negocios de riesgo, como usted los pone, que de hecho la concejala Paulina Guinaga también habló muchas veces aquí de lo que pasaba en Chile, en Antofagasta, en México, y ella levantó muchas alertas. Pero cuando uno va y mira y escucha los resultados, EPM en el fondo va bien. Sí, o sea, ventas por 15 billones, o sea, es que EPM es una empresa tan buena, pues tan buena que abusan entonces del capital que hay allí, que repito, es público, es nuestro capital, es público, es de todos los ciudadanos y por eso lo tenemos que cuidar tanto. Hay que meter el tema que usted quería meter. No, yo le quería preguntar a la señora Olga Lucía, que se lo consultaba incluso la semana pasada, sobre las fechas que había dado el gerente de EPM para el inicio de las 2 turbinas de Hidroituango. Desde lo que conocen ustedes al interior del megaproyecto, ¿esas fechas sí se pueden dar para el 15 y 20 de octubre? Mira, María Andrea, lo último que hemos sabido es que el proceso licitatorio con los contratistas se cierra el 17 de agosto, el contrato con los actuales va hasta el 30 de agosto y ellos tienen 3 meses para empalme. Nosotros, pues, a lo que le apostamos y rogamos es a que antes del 30 de noviembre sí se genere. Pero eso se generaría si se continuara con los actuales contratistas. Es bastante improbable que se pueda cumplir con esas fechas, como las anuncia el gerente, con esas fechas,
si hay cambio de contratistas, que todo indica que en el proceso como va, que nadie quiere, porque el proyecto no está asegurado, que nadie quiere ¿Quién tiene asegurado en ese momento el proyecto? No está asegurado, el proyecto no está asegurado en este momento. Entonces, lo que indica eso es que o lo declaran desierto y continúan con los actuales contratistas, que debe ser, o que se lo adjudiquen a los chinos, que nosotros lo venimos denunciando, Nacho, hace ya 2 años lo venimos denunciando, que todo indica que son los chinos los que se fueran a quedar. Si se los aseguran a ellos, no por acá en Occidente, sino a ellos en Oriente, se los asegura otra aseguradora, pues ellos lo podrían continuar. Pero en este momento lo que pasa con las firmas que están licitando es que no encuentran quién lo asegure. Ese es el temor. Ese es el temor. Pero además porque entran en algo que todavía tiene ciertas incertidumbres, ¿sí o no? Sobre todo las turbinas 5, 6, 7 y 8. Claro, porque al entrar en retraso la 1 y la 2, pues se retrasan las 6 siguientes. Es decir, que podría haber una aseguradora en Oriente que sí quiera asumir ese proyecto y por eso las empresas sean las chinas. Si a los chinos lo aseguran. Por eso lo más conveniente, lo que nosotros siempre hemos dicho es, ¿por qué no continuar con los actuales contratistas? Se nos vino diciembre y ustedes pues, hablaron sobre este asunto de Disney. Aquí tuvimos las palabras del alcalde. Yo pues he sido como muy defensor de los alumbrados toda la vida porque me parece que eso genera empleo, genera bienestar, o sea, la derrama económica. Me da mucho pena porque hemos visto cómo pues hasta antes del COVID-19, antes de Hidroituango, Parques del Río, pues cada vez teníamos alumbrados con mayor reconocimiento internacional. Pasan estos asuntos de Parques del Río, Hidroituango, COVID y pues obviamente se hizo una inversión en menores. Proponen algo, yo lo estoy defendiendo porque esa marca Disney pues, es bastante interesante, pero ustedes pusieron ahí. Y en últimas, ¿qué ven ustedes con esta propuesta? Bueno, sí, Nacho, los alumbrados de EPM han sido espectaculares todos los años, con una asombrosa creatividad al interior y pues han sido un éxito, generan empleo, es parte de la responsabilidad social que tiene EPM con la ciudad y con el país. Y además no se les olvide que también hay alumbrados para algunos, creo que son 10 municipios, para 10 municipios, sí. El tema con Encanto no es porque sea Encanto, porque también es una temática bien linda y pues refleja nuestro país. Lo que sí nos llamó la atención, y esa fue la alerta que nos dieron desde mayo, era que los alumbrados por ese tema iban a costar 5.600 millones más, o sea, que iba a costar mucho. Nosotros hicimos un derecho de petición a la empresa porque no nos gusta salir con cifras o con datos que no tengan una certeza, un sustento, un respaldo. Entonces le hicimos un derecho de petición a la empresa y nos lo contestaron con cifras, nosotros se los compartimos, lo compartimos en redes y el incremento para el 2022 es de 5.600 millones. Nos decían al interior o nos dicen al interior que el tema de ese incremento pues se debe a lo que le tienen que pagar a Disney por esos derechos. Ese tema no nos lo respondieron porque lo están manejando con confidencialidad. Vimos hoy que un medio publicó que PM había dicho que era mentira lo que estaba diciendo Simpro y que a Disney solamente le van a pagar 900 millones. El caso es que nos respondan entonces para qué son 5.600 millones de incremento este año, cuando la temática es Encanto. Entonces, el tema no es por Encanto y el tema no es porque se hagan los alumbrados. ¿Se va a crecer y va a volver como a su magnitud de año? ¿Cuánto es el crecimiento? Sí, o será que vamos a volver a la playa, el Cerro El Volador, Río Medellín, 70, etcétera, etcétera. El crecimiento más alto que se tuvo fue en 2017, costó 13.000 millones, ahora nos están hablando de 17.000. El año pasado fue 12.000. Pues, o sea, es que la cifra es bastante importante. La cifra es bastante importante, entonces no vemos, o sea, la justificación se ve más por la temática, pero es un tema que lo han manejado con confidencialidad. Pero quizás la temática puede ser un buen gancho para que haya muchos más turistas en época decembrina que en años anteriores. Es muy discutible, Juan Fernando, porque pues volvemos a lo mismo, las
todas las temáticas anteriores pues han brillado, han sido hermosas, bien recibidas. Entonces, si con menos se puede hacer más, no hay que gastar tanto. Ahora que nos están diciendo que hay que vender las acciones de UNE porque necesitan dinero, entonces hay que pensarle a eso. Es que el tema nuestro es la defensa del patrimonio público. A mí este programa ya nos cogió la noche, ya estoy 6 minutos colgado, qué cosa tan impresionante, pero queríamos conversar con usted y escuchar esas diferentes, porque ustedes en última instancia, ustedes más que como tenía uno en la cabeza, los sindicatos son para atacar la empresa, para acabarla. No, ustedes están es por conservar, y ya lo dijo usted al principio. Un círculo virtuoso. Sí. Si hay empresa, hay trabajadores, si hay trabajadores, hay sindicatos. Y me la respondió al principio, aquí trabajamos bien, tenemos posibilidades de crecer, es una empresa buena, es una empresa orgullo de los antioqueños, de los medellinenses, hay que seguir trabajando por eso. Muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mañana nos vemos, gracias. En breve minutos les vamos a poner la imagen porque no nos quisimos quedar con esa duda. Son 105 millones de euros, 105 millones 605 mil. Ahí sí. Eso es, más o menos. Listo, ahí sí es una cifra totalmente coherente. Abogado Oscar Giraldo, ¿cómo me le va? Supremamente bien, Nacho, muy bien afortunadamente. Usted me dice que hablemos de implicaciones penales para delincuentes, ¿qué es eso? No. Ah, entonces, ¿qué está mal. No. Vamos a hablar del caso de Johnny Alexander Palacio Higuita. Vamos a hablar del caso de Johnny Alexander Palacio Higuita. Arranque, porque no A ver, cuéntenos. Extorsionaba a sus compañeros de trabajo, los conductores de buses. A ver, ¿qué cosa? Eso es algo salido de cualquier realidad y eso realmente se relaciona con el conflicto social que vivimos. Muchas personas inocentes que están ubicadas en la marginalidad de las ciudades, de las grandes ciudades como Medellín, obviamente tienen que convivir a diario con los grupos delincuenciales y en estas relaciones caen inocentes como este señor Johnny Alexander Palacio Higuita, que ha sido casi que condenado por la prensa en una forma... Lo han calificado. Lo han calificado como extorsionista frente a sus compañeros y cuando uno mira en el fondo, realmente lo que hay es un problema mucho más complejo que el que uno puede apreciar desde el punto de vista del derecho penal. Resulta que cuando ustedes como periodistas están hablando en esta mesa o en el entorno de ustedes, están utilizando un lenguaje, unas expresiones que son normales dentro de este gremio, pero cuando las personas están en las comunas, están en los barrios marginados, obviamente tienen que utilizar, y se utilizan de hecho, otro lenguaje, hay otros tipos de comunicación, y muchas veces ese tipo de expresiones los jueces de la República, los fiscales, los policías no lo entienden o les dan otras connotaciones que obviamente son las que no tienen. Yo vuelvo, insisto, muchas personas inocentes, y hay que defender la inocencia del señor Johnny Alexander Palacio Higuita hasta que no sea condenado en última instancia, se relacionan con estos grupos delincuenciales porque si no tienen que desplazarse, porque si no tienen que sufrir algunas consecuencias. Hay muchos conductores en la ciudad que han sido asesinados por no pagar una vacuna de 15 o 20 mil pesos. Hay personas que han tenido que abandonar todo su entorno económico por cosas triviales y simples, inclusive muchas veces porque no tienen una comunicación, digamos que directa y clara con estos grupos delincuenciales con los que tienen que relacionarse a diario. Entonces, estas personas, en la gran mayoría, están entre la espada y la pared. ¿Por qué entre la espada y la pared? Porque resulta que o se desplazan o tienen que cooperar de una u otra forma con estas personas. La Fiscalía y los jueces muchas veces no entienden eso. No entienden eso. Hay que hacer una claridad en este proceso, que también hay que reconocer que el proceso que tiene en estos momentos en medida de aseguramiento al señor Johnny Alexander es un proceso serio. O sea, hay unas personas que ya aceptaron cargos y la Fiscalía hizo realmente un trabajo muy serio ahí. Pero aún en los trabajos que la Fiscalía hace, que son muy serios,
también quedan obviamente quedan algunas personas inocentes, y este es el caso que nosotros estamos defendiendo del señor John Alexander Palacio Higuita, porque infortunadamente el derecho penal es así. O sea, no todos los que están en la cárcel son culpables. Hay muchas personas inocentes y son muchas circunstancias lo que obviamente llevan a una persona de estas a la cárcel. Y no es solamente el caso de él, son muchas personas que de una u otra forma se relacionan con estos grupos armados y obviamente hay muchos inocentes por este tipo de relacionamiento. Abogado Oscar, en esa línea, ¿cuáles son entonces esas implicaciones que una persona puede tener si es obligado a colaborar con grupos delincuenciales? Mire, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de obligado, pues obviamente la esfera del derecho penal tiene como ciertas consideraciones con estas personas dentro del derecho penal, pero obviamente aquí han habido unos casos paradigmáticos, unos casos muy llamativos que pueden ser, por ejemplo, la persona que cuidó el hijo de una política muy importante que estuvo secuestrada. Sí. Esa persona estuvo en la cárcel durante muchos años y fue la Corte Suprema de Justicia la que en última instancia, después de un proceso largo de muchos años de la cárcel, muchos meses, dijo que estas personas que estaban obligadas a cooperar con estos grupos delincuenciales, pues obviamente no tenían otra opción, Y han habido unos casos de ese estilo, pero lo que muchas veces hay como una doble, digámoslo así, un doble rasero, es que muchas de estas personas que son obligadas de una u otra forma a cooperar, pues obviamente la justicia cuando llega tiene que hacerse un proceso largo, tedioso, para poder demostrar su inocencia. Y eso es lo que finalmente, en estos casos, mucha gente que siendo inocente, pues dice, hombre, voy a ser de pronto condenado por extorsión en algunos casos, voy a ser condenado a 15 años, mejor si no tengo mecanismos de defensa eficientes, no tengo cómo de pagar un abogado, etcétera, etcétera. Entonces la gente muchas veces, siendo inocente, va y hace preacuerdos que obviamente implican que muchas personas inocentes vayan al sistema penitenciario, a la cárcel. ¿Cómo es un proceso de estos? Mire, estos son procesos muy complejos, primero porque tiene unas implicaciones y unas connotaciones sociales muy fuertes. Las personas, como lo dije anteriormente, pues obviamente tienen que, en estos casos, y no es un solo caso, de hecho, en este proceso se han encontrado algunos casos en los cuales personas, conductores de esas rutas, una vez hicieron este operativo la Fiscalía, ellos decidieron mejor desplazarse, o sea, mejor se fueron, ¿cierto? Mejor se fueron. Entonces, estos procesos tienen unas implicaciones no solamente en el entorno social donde estas personas se mueven, sino que tiene, obviamente, estas personas, el caso del señor Johnny tiene hijos, tiene familia, tiene esposa, tiene hermanos, y eso es una tragedia no solamente para la persona que está en la cárcel, sino que es una tragedia para el grupo familiar, para los amigos, para todo el mundo. Entonces, es un tema sumamente complejo. ¿Por qué? Porque los términos de vencimiento son mucho más largos. Los jueces, obviamente, y lo digo con el mayor respeto porque hay unos jueces muy serios, pues, la gran mayoría de jueces son gente muy entregada, dedicada a la rama. Uno diría que podría decir que son la mayoría y no tengo ninguna crítica frente al comportamiento de ningún juez en especial, pero sí frente a la política criminal que ellos tienen que aplicar. Y ahí decía alguien estos días en un panel de gente pues muy conocedora de estos temas penales, en los cuales decía, es que a ningún juez investigan por meter a alguien a la cárcel, por darle una medida de aseguramiento. Pero si se la niega, si lo dejan en libertad, ahí sí lo investigan y lo pueden meter a la cárcel a él mismo, lo pueden suspender. Entonces, esa es una contradicción. Esos procesos tienen, ese es un galimatías. O sea, ahí está Nacho y le digo, el proceso de Calca
es una nada frente a una cosa de esta. Si a mí me obligan o me involucran o me coaccionan, quedo enredado si esté coaccionado. Claro, en muchos casos, no podría decir uno pues, porque obviamente en estos casos y en otros delitos es que hay de delitos a delitos. Pues ustedes han visto casos en los cuales, por ejemplo, una persona se defiende de un atracador y lo mata o lo asesina en un caso de legítima defensa, y la fiscalía en esos casos está actuando muy rápido y les está dando libertad inmediatamente, ¿cierto? En esos casos de legítima defensa que son, pues, han habido algunos en Colombia muy virales y en la ciudad algunos que todos hemos conocido. En esos casos es mucho más complejo porque hay unas relaciones en la Medellín. Tiene como dos temas paralelos, hay dos vías paralelas. Una cosa es lo que algunos llaman la centralidad y otra cosa es la marginalidad, donde obviamente hay policía y hay poca presencia de policía, la presencia institucional es más bien poca, y por eso entonces estos grupos criminales tienen un poder muy fuerte, Y por eso, Nacho, cuando usted pregunta cómo son estos procesos, o sea, estos procesos son supremamente complejos porque tiene muchas aristas, muchas variables. Y como les digo, uno aquí tiene que partir de reconocer primero la labor de los funcionarios judiciales. O sea, yo les quito el sombrero porque, de hecho, nuestros jueces hacen una tarea titánica. Muchas veces que uno dice, y uno se queda sorprendido muchas veces porque hay gente que tiene una capacidad de trabajo en la rama judicial supremamente grande, pero no obstante, el problema no es del juez en particular, sino que el problema, vuelvo y lo repito, es de la política criminal. Uno diría, en el caso del señor Johnny Alexander, es víctima no de la fiscal en particular, sino de la política criminal como tal, porque es una serie de variables que conllevan a que estas situaciones se den, ¿cierto? Y es un problema incluso de descomposición social. Nosotros miramos muchas circunstancias, pero tengan la plena seguridad que lo que nosotros mostramos en la centralidad de la ciudad, Medellín, El Poblado, todo ese cuento, es totalmente diferente a lo que se ve en la Comuna 13 y en los barrios marginales. Sí, está estratificada. Claro, está estratificada. Sí. Y por eso digo, aquí hay como una doble vida, como un tema de metaverso, porque allá es una cosa y aquí es otra cosa totalmente diferente. Y lo que una persona, como por ejemplo en el caso del señor Johnny Alexander, hace allá, ¿cierto? Si lo hiciera en El Poblado, por ejemplo, tendría otra connotación jurídica totalmente diferente. Y uno, pues, ¿quién creyera que dos hechos en la misma ciudad, separados como geográficamente por puntos muy, muy cercanos? Las fronteras invisibles. Las fronteras invisibles, esas no las vemos. Sí. Pero yo estoy seguro que nosotros o ustedes conocen eso porque han estudiado algunos fenómenos, pero cuando uno se mete en este tema de lleno, en el proceso penal, es muy complejo, es supremamente complejo. Abogado, los que le han escuchado todo esto y esa es su sapiencia, ¿dónde pueden comunicar con usted? Nacho, ahí están mis teléfonos, en mi correo electrónico. Mi teléfono es el 310-464-7682. Mi correo electrónico es oscargiraldotorres@gmail.com. Ahí estoy para mucha gente, me ha llamado, me llaman, me consultan, etcétera, etcétera. Yo trato de atender a todo el mundo, pero realmente es un tema complicado y colapsa muchas veces. Pero ahí estamos en este trabajo que es muy dispendioso, muy agradable y a veces no tan agradable. Pero ahí eso de agradable no se lo creí, pero bueno. Abogado Oscar Giraldo, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Nacho, a ustedes. Muchas gracias a la mesa, muy amables a todos. Ustedes una breve pausa, enseguida estaremos hablando con la doctora Olga Lucía Arango, la presidente de SIMPRO, el Sindicato de Empresas Públicas de Medellín. Ya volvemos.